Nos corresponde estudiar el último programa relacionado con esta serie de armar listas de bibliotecas. Este programa va a tomar las bibliotecas desde un área de datos. Antes de entrar a ver el código, vamos a darle un vistazo al área de datos. Entonces, desde el PDM, con la opción 2, trabajar con objetos, vamos a ver, aquí tengo distintas áreas de datos. Algunas de ellas tienen librerías que me permiten establecer la lista de bibliotecas utilizando este programa. Vamos a ver una de ellas. Está libxyz1. En esta área de datos hay 4 bibliotecas. Esta es la primera, OPX-S006A. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos esto continúa aquí abajo. Y esta es la última. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 bibliotecas. Acá es importante resaltar lo siguiente. Esta biblioteca, el nombre de esta biblioteca, comienza en la posición 7 de la estructura del área de datos y termina en la posición 15. Esta se inicia en la posición 35 y va hasta la 43 y también tiene 9 de largo el nombre de la biblioteca. La siguiente empieza en la 45 y va hasta la 52 y el largo del nombre es de 8 posiciones. Por último, esta empieza en la posición 61 y termina en la 68 y el nombre pues tiene una longitud de 7 posiciones. Quiero destacar lo siguiente. Los nombres de las bibliotecas pueden estar en cualquier parte dentro de la estructura de datos. No necesariamente tienen que iniciar en una posición específica o que existan un determinado número de espacios en blanco como separadores. Sencillamente están distribuidas de forma arbitraria. Vamos a ver cómo nuestro programa logra extraer esa información de esa estructura de datos. Este es el programa que extrae los nombres de las bibliotecas desde un área de datos y con eso arma la lista de bibliotecas. Vamos a estudiarlo con detalle. Este programa recibe 3 parámetros: el código de compañía, el nombre del área de datos desde donde vamos a extraer los nombres de biblioteca para armar la lista, y la biblioteca actual, el nombre de biblioteca que vamos a fijar como biblioteca actual o biblioteca concurrente. Seguidamente procedemos a definir esos parámetros. El código de la compañía es un alfanumérico de 3 posiciones, tal como lo hemos venido manejando hasta ahora. El nombre del área de datos es un alfanumérico de 10 y el nombre de la biblioteca actual también es un alfanumérico de 10 posiciones. Seguido vamos a definir una variable que se va a llamar área de datos, que también es un alfanumérico de 10 posiciones, y una variable de trabajo que se llama lib, que también es un alfanumérico de 10 posiciones. Seguido vienen 3 variables numéricas que son muy importantes en el proceso de extraer la información del área de datos. Tenemos LI, que significa límite inferior, que es un entero sin signo. Luego LS, que servirá como límite superior, también es un entero sin signo. Y PF, que es posición final, también un entero sin signo. Por último, tenemos la variable lista.
Esta variable es de 1024 posiciones, alfanumérico por supuesto. Esta variable va a recibir el contenido del área de datos. El programa está dividido en dos partes. La primera es resolver el número de parámetros que se están pasando y en función a eso realizar algunas operaciones. La segunda parte es recorrer la variable que contiene la información del área de datos y extraer de allí los nombres de biblioteca y con eso irlos agregando a la lista de bibliotecas. Entonces vamos a estudiar la primera parte del programa, que sería esta. El primer if pregunta si el número de parámetros es 1. Es decir, el usuario solamente indicó el código de compañía, omitiendo el nombre del área de datos y omitiendo también el nombre de la biblioteca actual. Si solamente pasó el código de compañía, se entiende que el programa debe armar el nombre del área de datos, aplicando la siguiente regla. Un prefijo, asterisco LIB, concatenado con el código de compañía. Eso corresponderá al nombre del área de datos que se va a utilizar. Vamos con este segundo if. Si el número de parámetros es mayor o igual a 2, significa que el usuario indicó el nombre del área de datos donde él quiere que se extraiga los nombres de biblioteca. Si tal es el caso, se va a mover ese segundo parámetro que es esta variable área, se va a mover a una variable de trabajo que se llama área dato. Por último, si el número de parámetros es 3, significa que el usuario indicó un nombre de biblioteca que él quiere establecer como biblioteca actual. Entonces, sencillamente se agarra la variable que corresponde al tercer parámetro, que es esta variable actual, y con esa se hace un change concurrent library. Entonces, esa es la primera parte de nuestro programa. La segunda parte del programa, que inicia aquí, que abarca todo esto, es tomar la información que viene contenida en el área de datos, extraer de allí los nombres de la biblioteca e irlos armando y con eso incorporarlos a la lista de bibliotecas. Entonces lo primero es tomar del área de datos y volcar su contenido en esta variable lista. ¿Qué área de datos va a tomar? Bien, recordemos, si el usuario pasó un único parámetro, entonces el nombre del área de datos será la partícula LIB concatenado con el código de compañía. Por el contrario, si el usuario indicó dos o más parámetros, entonces tomamos el área de datos que indicó el usuario en el segundo parámetro. Esta sentencia, cambiar lista de bibliotecas, de alguna manera inicializa mi lista de bibliotecas con solamente con esas dos bibliotecas, la QGPL y la QT. Vamos, se entiende que las bibliotecas del sistema no se pueden modificar, no se pueden quitar de la lista. Solamente esto afecta a la parte de usuario de la lista de bibliotecas. Bien, entonces esa parte de usuario, digamos, la inicializo solamente con estas dos bibliotecas. Seguido, el programa entra a hacer una iteración que va desde ese do while hasta ese undo. Esta sentencia, cambiar el valor de una variable, utiliza la función check. Check tiene tres parámetros. El carácter que se quiere chequear, el string donde se va a buscar ese carácter y la posición dentro de ese string donde se va a empezar la búsqueda. La primera vez, esta variable ls tiene un valor de 1. Acá vemos en la definición de la variable que se inicializa con 1. Lo mismo que el límite inferior y posición final. Volvemos acá. Para la primera vez, ls vale 1.
Vamos a mirar acá. Esto sería lista, acá arriba, en la línea 1. Y vamos a marcar aquí ls vale 1. ¿Qué hace check? Check va a buscar la siguiente posición dentro de este string que sea diferente de blanco. Entonces check va a devolver justo la posición donde se encuentra el primer carácter de ese nombre de biblioteca, es decir, esa letra O. Entonces check nos va a devolver la posición 7 y ese valor lo vamos a grabar en la variable límite inferior. Entonces en este momento límite inferior vale 7. Si límite inferior es 0, se ejecuta un leave y se sale del do while y también pues del programa. Cuando se va a producir ese leave, justo cuando al final del string, cuando ya no consiga nada que sea diferente de blanco, va a devolver un 0. Entonces en ese momento el programa sabe que se acabó la exploración dentro del string. Luego tenemos en la línea 44 la función scan. Los parámetros de scan son similares a los de check, pero la funcionalidad es distinta. El primer parámetro es el carácter que estamos buscando, luego el string donde vamos a buscar y por último la posición a partir de la cual vamos a empezar a buscar. En este caso, scan va a buscar el siguiente espacio en blanco, pero partiendo de lo que indica límite inferior, que como vemos allí es un 7. Entonces, scan va a buscar un carácter blanco a partir de la posición 7 dentro del string. Y esa posición que encuentre, donde encuentre el siguiente blanco, lo va a grabar en la variable límite superior. Entonces, el siguiente carácter blanco dentro del string está en la posición 16. Ahora el límite superior vale 16. Luego hacemos este cálculo. Límite superior se lo restamos al límite inferior y le sumamos 1. Y el resultado lo vamos a dejar en la variable posición final. Entonces tenemos el límite superior vale 16. Esto debía haberlo colocado aquí. Límite superior vale 16 menos el límite inferior que vale 7. 16 menos 7 más 1 es igual a 10. Con estos valores ejecuta el substring y extrae el nombre de la biblioteca correspondiente desde la variable lista y ejecuta una nueva iteración. Vamos a hacer un debug de nuestro programa para verificar su funcionamiento. Vamos a correr este programa en modo debug. Ya arranqué el debug. Ahora simplemente el call y ya estamos en el programa. Como primer parámetro, el código de compañía pasé el valor XYZ. Luego, en el segundo parámetro, que es donde le indico qué área de datos va a utilizar, pasé el valor libxyz1. Y por último, en el tercer parámetro, le indiqué mi biblioteca que quiero que la establezca como biblioteca actual. Estamos en la primera parte del programa donde se resuelve el tema de los parámetros. Ese primer if no se cumple. Ese segundo if sí. Pregunta que si el número de parámetros es mayor o igual que 2. Efectivamente es mayor. Entonces va a tomar de este valor
y esa va a ser el área de datos que va a utilizar el programa. Luego, esta condición también se da al número de parámetros igual a 3 y toma el valor de ese parámetro actual que contiene el nombre de mi librería y la va a establecer como librería actual. Entonces, ahora entramos a la segunda parte del programa. Lo primero es recuperar la información del área de datos. ¿De cuál área de datos? De la que le indiqué en el segundo parámetro, es decir, lib xyz1. Y el contenido de esa área de datos lo va a colocar en la variable lista, que como sabemos es una variable de 1024 posiciones. Entonces ya lo tenemos en lista. Vamos a darle un vistazo, F11. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 bibliotecas. Recalco la importancia de que están en posiciones arbitrarias. Esta, por ejemplo, empieza en la posición 7. Esta arranca en la posición 35, 45 y en fin. Totalmente arbitraria. Entramos a hacer la iteración. Haga mientras 1 sea igual a 1. Ejecutamos el check. Busca en el string lista a partir de la posición 1. Recordemos que para la primera vez ls está inicializado en 1. Entonces va a buscar donde consiga un carácter distinto de blanco dentro de este string. Y esa posición la va a indicar en la variable límite inferior. Entonces vamos a consultar y límite inferior efectivamente vale 7. ¿Por qué? Porque si vemos nuestro string lista, esta O está en la posición 7. Verifica si todavía quedan por explorar. Sabemos que sí. Y ahora ejecuta el scan. Busca un carácter blanco en ese string lista, pero a partir de la posición 7, que es lo que contiene límite inferior. Entonces vamos a ver lista y el siguiente espacio en blanco correspondería a la posición 16. Entonces vamos a ver qué hace scan. Ahora límite superior vale efectivamente 16. Ahora calculamos posición final. Posición final será el límite superior menos el límite inferior más 1. Posición final vale 10. Y ahora ejecutamos el substring. En lista, desde la posición 7 y 10 posiciones a la derecha, vamos a ver entonces que tenemos allí. La posición 7 y 10 posiciones corresponde a esta parte de este string lista. Se ejecuta el substring y ahora en esta partícula lib tengo exactamente el nombre de la biblioteca, de la primera biblioteca que está en esa área de datos. Ahora el límite inferior pasa a tener el mismo valor del límite superior. Tomo esa partícula con el nombre de la biblioteca y adiciono a la lista de bibliotecas. Y hago una siguiente iteración. Lo primero es un check, es decir, busca el siguiente carácter distinto de blanco en el string lista, pero muy importante, a partir de la posición 16. Es decir, va a empezar a buscar desde aquí. El próximo carácter distinto de blanco es esta letra T que está en la posición 35. Chet busca el siguiente carácter distinto de blanco y la posición lo vamos a grabar en límite inferior. Y efectivamente ahí tenemos ese 35. Luego hacemos el scan, es decir, busca el próximo carácter blanco que
que esté en el string lista, pero a partir de la posición 35, es decir, a partir de lo que está en límite inferior. Si nos robemos lista, el siguiente carácter blanco está en la posición 44. Y eso es lo que deberíamos tener en la variable límite superior. Efectivamente, ahí está 44. Hacemos este cálculo, límite superior, es decir, 44, menos este límite inferior que vale 35 más 1. Y tenemos que posición final vale 10. Y con esa información procedemos a extraer esa parte de la variable del string lista. Es decir, vamos a extraer desde la posición 35, 10 posiciones a la derecha. Y eso corresponde a esta partícula, que viene siendo el nombre de nuestra segunda biblioteca. F10 y vamos a revisar qué quedó acá. Efectivamente, extrajo el nombre de esa biblioteca y procede a agregarla a la lista de bibliotecas. Y así con el resto de las bibliotecas que quedan allí. Esta sería la cuarta iteración. Vamos a ver qué tenemos aquí en biblioteca maestra, sí que corresponde a la última. Correcto, a la última de nuestras bibliotecas. Y aquí cuando hace el check, ya no va a conseguir ningún carácter distinto de blanco. Y entonces esta variable límite inferior debería valer 0. Efectivamente 0. Ahora este if es verdadero, el límite inferior es 0 y ejecuta el leave. El control del programa sale por el undo. La siguiente instrucción es el end program y el programa termina. Bien, con esto terminamos este grupo de programas que permiten establecer listas de bibliotecas de una forma dinámica. El primero de estos programas no alteraba la lista de bibliotecas, sino que hacía override sobre las tablas sobre las que queríamos trabajar. El resto sí afectaba ya directamente las bibliotecas, las listas de bibliotecas. Afectaba ya directamente las bibliotecas, las listas de bibliotecas. Hay algo que quiero destacar de esta técnica de la iteración con el do while y el uso del check, el scan y el substring para extraer información no estructurada de una fuente. Esto también nos sirve para tomar elementos de un archivo separado por comas o un mensaje que nos llegue desde una cola de mensaje o cualquier otra fuente de información no estructurada.